De hecho, aquí tengo el para interpretar los sueños. Sí. Hola, muy buenas tardes a todos ustedes. Apenas nos estamos conectando, ya saben que aunque no aparezcan como conectados, tengo la privacidad tanto en la fanpage como en mi página personal. Así que bueno, pues vamos a comenzar. El día de hoy vamos con lo siguiente. Hoy pensaba hacer por dos partes, hablar un poquito del coronavirus, pero desafortunadamente el señor Facebook me andaba bloqueando mi página y mi perfil normal. Así que nada más vamos a hablar del tema de hoy, que es la histeria femenina, que es la histeria también como un trastorno como tal. En la mujer, el surgimiento del primer vibrador como herramienta para tratar la histeria femenina. Hoy contamos con la participación de dos licenciadas en pedagogía y psicología. Una de ellas es mi hermana, que está aquí atrás, la licenciada en pedagogía, y la licenciada en Magali en psicología. Ambas estuvieron como terapeutas en el Centro de Autismo Teletón, que está aquí en Ecatepec. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar de este tema que es la histeria femenina, vista por el punto de Freud, de Sigmund Freud, de Platón, y bueno, pues el surgimiento de estas herramientas que ahora se ven como juguetes sexuales. ¿Por qué es la histeria? ¿Cómo surge la histeria? ¿Y qué sintomatologías y algunas terapias que se pueden utilizar? Pero vamos a comenzar con esta pequeña cancioncita que es I'm Too Sexy. Yo encontré una versión bastante interesante, así que esa es una versión que yo encontré apenas de un Challenger, ¿no? De estos retos que hacen en video en TikTok, pero es completa la canción. Así que bueno, Magali anda por aquí y otros que se han ido conectando. Este es desde mi Facebook y este es desde la fanpage, que es aquí donde no se ve quiénes se van conectando. Tengo el modo privacidad. Pero bueno, vamos a empezar con el tema de hoy. ¿Qué les parece? Este tema yo lo estuve escogiendo porque, bueno, pues hemos hablado del feminismo, hemos hablado de la violencia de la mujer, hemos hablado de todo lo que tiene que ver con estos valores que desafortunadamente están como que transgiversados en la actualidad. Y bueno, esta parte de la histeria, hablan muchos de que las mujeres somos histéricas, pero no se han detenido a estudiar realmente qué es la histeria. Una cosa es la histeria como tal y otra la histeria femenina, que van relacionadas pero que se manifiestan de diferentes maneras. Jorge Acorno dice hola, hola tío. Así que bueno, miren, ya saben, redes sociales en la fanpage como Aikitas Justitia Perhumanis, Instagram como Aikitas Justitia Perhumanis, YouTube como Aikitas Justitia Perhumanis y mi Facebook personal como Fiat Justitia Perhumanis, es decir, equidad y justicia por y para la humanidad. Para los que no sepan, es en latín. Ahora sí, bueno, pues como bien yo les comentaba, la raíz etimológica griega y también latina. La primera se escribe como histera y la segunda como úterus. Ambas significan útero, panza o estómago. Esa es la palabra correcta de histeria, es decir, que se hacía referencia a una parte del cuerpo femenino, porque el cuerpo masculino no tiene un útero, no tiene esa parte femenina en donde se pueda procrear a un bebé, y nosotros sí. Luego, ahora, de acuerdo a la Real Academia Española, se concibe de la siguiente manera: es enfermedad nerviosa crónica caracterizada por gran variedad de síntomas, principalmente funcionales, a veces por ataques convulsivos. Es un estado pasajero de excitación nerviosa producido a consecuencia de una situación anómala, y es una enfermedad
que se somatiza físicamente. Ahora, vista por Sigmund Freud, ¿cómo qué significado le da él a la histeria? Bueno, nos habla de la histeria como un trastorno, como algo que somatizamos, tanto físicamente como biológicamente, y hay en ocasiones que nosotros nos dejamos llevar por algo de histeria. Todas las mujeres tenemos algo de histeria, y algunas patologías pueden ser el hecho de tratar de llamar la atención, como un signo de histeria que todas las mujeres tenemos. A todas nos gusta llamar un poco la atención. Ese sería como un signo importante en las mujeres, que también en el hombre existe la histeria. Sí, en sí realmente la histeria la tiene todo el ser humano por pues las cuestiones hormonales, entonces ninguna persona está como libre de tener esa histeria, pero por tantas situaciones siempre nos comentan que las mujeres, ¿no?, somos las que tenemos la histeria, y entonces por la cuestión de pues el carácter que tenemos, o también la cuestión genética. Entonces no solo es eso, varía normalmente, la parte de la histeria en sí. Como humanos tenemos esa parte de histeria realmente, pues no importa la edad, niños, adolescentes, o sea, como seres humanos somos histéricos. Bien, ahora yo les comentaba, esta parte de la histeria siempre ha existido desde que surge el hombre. Nosotros somos animales en evolución, hay que entender esa parte. Tenemos evolución porque razonamos, porque tenemos una manera de un pensamiento que llevamos a cabo y que nos ha permitido adecuarnos a los diferentes ambientes de vida, ¿sí? De tal manera que nuestro cuerpo no solamente es para la reproducción como se creía en la antigüedad. Ahora también se piensa que no necesariamente te tienes que reproducir como ser humano, aunque tienes esas funciones. También por esa situación, la histeria, en este caso en la histeria femenina o en este trastorno, porque no es una enfermedad, se creía que era una enfermedad que era crónico-degenerativa. Pero posteriormente, ahora muchos sexólogos, existen estudios, también filósofos se han dado cuenta que no es una enfermedad como tal, es un trastorno que reprime la persona por alguna insatisfacción. En el caso de las mujeres, es esa insatisfacción que se tiene en su vida misma, puede ser en su amor propio, en su autoestima, o incluso en una relación de pareja, cuando una vez que tú comienzas a tener una vida sexual ya activa como tal, y que en algún momento llega esa parte de esa sexualidad a interrumpirse. Entonces, cuando llega el cambio hormonal de la mujer, es cuando la histeria se presenta. Se creía en la antigüedad que la histeria se podía presentar en las mujeres a partir de los 30 años hacia arriba. Lo cierto es que no, la histeria femenina se puede llevar, o más bien se presenta en las mujeres a partir del primer cambio hormonal, es decir, en el primer momento en que llega tu primera menstruación, a nosotras como mujeres. Algunas la conocen como regla, otros la conocen como periodo. El nombre correcto es el periodo menstrual, o ese sangrado que tenemos una vez cada 28 días o cada 21 días más o menos. Que puede variar. Ajá. Entonces es cuando aparece esa histeria. La histeria ha sido estudiada desde la antigüedad por filósofos griegos y en la actualidad por... Exactamente, para Platón, para Aristóteles, y ellos comentaban que se pensaba que el útero viajaba en todo el cuerpo, de tal manera que eso hacía como un choque en todos los órganos de la mujer, y por eso le daban ciertas manifestaciones de dolor corporal, dolor de cabeza, enojo, tristeza, llanto e incluso risas que no se podían controlar. Pero ahora sí, tú en el libro que comentas de Sigmund Freud, ¿qué nos maneja él? Mira,
Charcot Ujú. opinaba también un poco de la histeria, pero Freud vino a revolucionarlo, porque él no estaba de acuerdo como con el psicoanálisis. Aquí nos habla también un poco del psicoanálisis. Chom hablaba como que todas las mujeres teníamos una parte de histeria, pero venía por un trauma, y Freud vino a evolucionar todo eso. O sea, él decía que no, él lo fundamentaba como sí tenemos parte de histeria, pero tenemos una sintomatología. Ujú. Entonces, Y ustedes a criterio que han estudiado personal, ustedes pues sí, ¿qué criterio pueden darnos? Si es un trastorno reprimido por algún hecho o algún suceso que se pudo dar en la infancia o en alguna parte de tu vida, o nada más es a partir de que llega tu cambio hormonal. yo creo que sí tiene que ver como parte de tu infancia, tu pasado. Tuviste que haber tenido algún trauma o algún suceso importante para que tú te volvieras un poco más de histérica. Creo que todos tenemos parte de, pero tuvo que haber un suceso que te hiciera como que te marcara, no nada más como de ahorita, sino de los antepasados, para que tú dijeras, esto pasó por algo y lo somaticé de alguna manera, presenté síntomas como dolor de cabeza, fatiga, y todos creían que estabas enferma cuando no, o sea, era un padecimiento. Pues emocional que se Ujú. convierte fisiológico. Porque mira, entre los síntomas que yo vi que son comunes es ese dolor abdominal, de espalda, cabeza, muscular, dolor en articulaciones, la amnesia, que es la pérdida de memoria. Puede ser a corto plazo esa pérdida de Corto memoria. o largo plazo. Hipersensibilidad en la piel, alteraciones digestivas, diarrea, disminución o pérdida de apetito sexual, dificultad para tragar o respirar de forma habitual, alteraciones en la visión, calambres musculares o espasmos, incapacidad para caminar, mareos, náuseas y vómitos, risa histérica, que bueno, sería una risa incontrolable más, como más específicamente, Pues ¿sí? histérica también tiene que ver mucho con el nerviosismo, ¿no? Exacto. Entonces, esa parte. Fobias y ataques de pánico y desdoblamiento en la personalidad. Se da también en las personas que tienen este trastorno de bipolar, lo que se conoce como bipolaridad. Que no es bipolaridad como tal, es trastornos de la personalidad. Ahí hablaríamos como de un trastorno ya más de personalidad, no de bipolaridad, porque eso ya sería como otro término más, pues, Específico, o sea, varía entre un término y otro porque tiene diferentes características. Tú comentabas hace ratito, me estabas platicando de un estudio que sale en una película de Sigmund Freud, Ajá. que ahorita yo mencioné algunos de los síntomas de las alteraciones, y una de ellas dice que es incapacidad para caminar. Así es, en esta película nos hablaba de dos personas, estaban dos psicólogos analistas, que era Chom y Freud, que uno decía que venía como, la histeria venía como de un trauma, y Freud decía que no, que tenía que haber sido un suceso como impactante para la persona, pero pudo haber sido pues otra cosa, no simplemente un trauma. Aquí hay dos personas que tienen como una imposibilidad. Una no puede caminar y la otra tiene la enfermedad de Parkinson. Y a una de ellas este psicólogo hace como ¿cómo se puede decir? El estudio de decir, hace la hipnosis y le dice a la chica que no puede levantarse, está en una silla de ruedas, le dice levántate, pero la chica está hipnotizada. La chica se levanta y le dice, aquí está una muestra de la histeria, cómo ella somatizó un suceso importante a las piernas, ¿no? O sea, ella lo somatizó de esa manera, porque en ocasiones se pueden mostrar como varios signos que ya mencionaste. Y el otro tiene el padecimiento de mover ambas manos, y le dice, ahora ya no vas a mover las manos. Como por arte de magia,
deja de mover las manos y la chica esta se levanta y le dice este psicólogo, levántate, y el otro, ya no vas a mover las manos. A este suceso ambos caminan y Freud se queda sorprendido porque está poniendo en ¿cómo se dice? Tela de juicio lo que él creía, o sea, él creía que no eran así las cosas. Entonces él no está de acuerdo y dice, a ver, ¿por qué no? O sea, tengo que estudiar más allá de lo que este señor dice. El señor sienta a la persona que no puede mover las piernas y al chico le dice, ¿observaste lo que la chica hacía con las piernas, que no las podía mover? Y a la chica le dice, ahora tú vas a mover las manos. Y le explica cómo. Le toma la mano, le moldea el movimiento y la chica mueve la mano. Y le dice, ahora lo vas a hacer con las dos manos. Entonces la chica empieza a mover ambas manos y al chico le dice, ahora tú no puedes caminar. Y el chico se desploma. Freud dice, yo no estoy de acuerdo con lo que tú estás haciendo, o sea, yo tengo que estudiar más allá del hipnosis, o sea, no es así, tiene que haber algo que lo ocasionó, porque tú solo lo estás parando en el momento, pero tenemos que ver más allá del trauma, o más allá de lo que sucedió, porque ella lo somatizó de esta manera. Entonces yo creo que, pues sí, no es como tal una situación en particular, ¿no? Yo creo que es dependiendo de cada persona y de lo que ha vivido, ¿no? Entonces, varía, no solo se puede dar como una opinión en general, no puedes generalizar, tiene que ser como específicamente en cada persona que lo presenta, porque varían las situaciones. Es que tu inconsciente te puede fallar. Sí, mira, este problema de la histeria y más lo que es la histeria femenina se ha presentado, como te decía, en la antigüedad por la religión. Por los tipos de religión que existen, desde la judía, desde la mormona, los musulmanes, y entre otros como en la católica, ¿no? Cada uno ha tenido sus dogmas de tal manera que en sus libros sagrados, es decir, en sus Biblias, ya sea el Corán, la Torá, lo que tú quieras, hay ciertos mandamientos, ¿no? Incluso hasta en la religión. En muchos de ellos te prohíben o te enseñan que está prohibido sentir o tener cierto tipo de excitación o placer corporal y que sea conectado con lo emocional. Para estas personas desde la antigüedad se considera como un pecado o una falta a lo superior, ¿no? Entonces, bueno, esta histeria ha tenido tantas situaciones complejas que no se había entendido y que todavía se siguen en estudios porque todavía es muy complejo. El cuerpo humano es muy complejo. Estudiar la histeria femenina es muy complejo porque no todas las mujeres presentamos la misma sintomatología. También tiene que ver mucho con esos sucesos que hemos pasado, algunos puede ser por una violación, algún abuso sexual, puede ser por alguna mala relación sexual también una practicada. misma creencia con la que tú creces, ¿no? Porque si te inculcan cierto pensamiento, desde que eres pequeño también puedes crecer con esa idea y entonces... Es que no solo puede ser la idea, también puede ser la religión. Ajá. O sea, hay problemas porque tú ya reprimes lo que te dijeron. No sé, en algunas religiones te dicen, no puedes sentir. Y tú dices, ok, no voy a sentir, ya lo reprimes. O sea, ya lo estás reprimiendo tus deseos. Tu inconsciente te hace reprimir algunas cosas. Sí, porque, bueno, por ejemplo, en los judíos y en los musulmanes se tiene una costumbre. Cuando una mujer contrae matrimonio, tiene que ser virgen, ¿no? Así supuestamente. Ahora bien, una de las prácticas para que todos se enteren y se demuestre que dan la aprobación es que una vez que se casan deben de tener su primera relación sexual donde la mayoría de los invitados están presentes o están fuera de un espacio y deben de sacar esa sábana que debe de estar manchada, es decir, exhibida con un sangrado que se supone que debe de ser vaginal, con lo que se denota que se ha roto el himen de la mujer o esa telita que la hacía ser virgen. Se ha comprobado en estudios médicos,
pues sí, estudios científicos que médicamente te comprueban que un himen no siempre se va a romper o va a tener un desgarro en la primera relación sexual. Este puede sufrir desgarros, como bien decías, en la niñez. En la niñez, así es. En alguna otra actividad que tú hagas. Incluso puede haber un himen que sí sea como muy rígido y puede tener una ruptura y entonces viene un sangrado. Pero hay himen que por su elasticidad, porque el cuerpo es así, no se puede, no se logra siempre como romper ese himen. Sí, en ocasiones es más elástico o muy frágil, se puede decir. Anteriormente se decía, si no sangras ya no eres virgen, pero como decíamos, en la infancia juegas, brincas, haces miles de cosas, se te puede romper y no O por también eso una ya. caída, ¿no? O sea, Sí, claro. o sea, no, O al no practicar quiere algún decir- deporte en tu vida Ajá. cotidiana, o sea, no siempre tienes que sangrar a la primera. O no necesitas tener una relación sexual para que dejes de tener esa virginidad, o sea, no es... Exacto. Eso sería otro tema, ¿no? Como Pues es sí, que se sí, derivan- de se ese tema se derivan derivan muchas cosas. muchísimos. Y de esa manera se trae un suceso traumático a la mujer, Pues sí. porque entonces al no tener ese sangrado en algunas religiones, también ellas se reprimen porque no saben entonces cómo actuar y tienen la reprobación de la familia del esposo, la reprobación de su La propia sociedad. familia y de la sociedad. Entonces, para Y es como marcada, ¿no? Ya es como, pues es que no... Es que o te sea, no, etiquetan. Ajá, Sí, exactamente. o sea, te ya hay una etiquetan etiqueta y de- hacen un juicio, ¿no? Y entonces es ahí cuando tal vez la persona, sí ya traía situaciones, ¿no? Y entonces ahí reprimes más esta parte. Ahora, en otras culturas se tenía y todavía se tiene la creencia que la mujer no debe de tener ningún placer. Entonces, al cortar lo que se conoce como el clítoris, de esa manera se piensa que se priva a la mujer de un placer sexual como tal o de un placer, y también, bueno, pues viene esa represión y entonces la histeria también ellas la manifiestan de diferentes maneras. Ahora bien, la histeria femenina, les comentaba, primero era vista como una enfermedad, posteriormente como un trastorno. Ahora sí, tú, ¿qué nos decías? Que también fue Ajá, bueno, Freud, aparte de lo que es el psicoanálisis, también abordó por primera vez el problema de lo que es las fobias en las neuropsicosis de defensa. Entonces, tratando de manera más amplia un año más tarde en la segunda sección de un artículo, y lo volvió a mencionar, que es la neurosis de la angustia. Esta parte de la histeria femenina te produce una neurosis, ¿no? O sea, esta parte se va agravando. O sea, se va agravando y te Sí, va porque lo dañando vas más. somatizando. Ajá, por ejemplo, no solo es físico, sino esta parte emocional. Entonces llega un punto en donde ya la persona está como muy, muy, muy mal, ya mentalmente, emocionalmente y físicamente. Ok, ahora, en esta parte de la histeria surge a mediados del siglo XIX, en la era victoriana, y nos pues toma varias situaciones. Aquí, en esta parte, cuando surge la histeria femenina ya como tal, cuando es estudiada por algunos médicos, como bien lo decíamos, uno de ellos pues Sigmund Freud, también había otros doctores que estudiaban lo que era el paroxismo histérico, es decir, hace referencia a esta histeria femenina que se relaciona con la falta de un orgasmo o de un placer. Cabe mencionar que el orgasmo no siempre se va a obtener de una relación sexual. Puede ser diferentes tipos de orgasmos que existen o algún placer que pueda tener la mujer. En ese entonces se creía que en 1859 un médico aseguraba que una de 4 mujeres se quejaba de esta histeria, la cual resultaba razonable. Posteriormente estudió que tenía una dolencia leve y podría servir para diagnosticar la histeria. Lo que él hizo, bueno, fue un estudio complejo, tanto en Estados Unidos como en Europa, para de esa manera saber
por qué era la histeria, por qué surgía la histeria y cómo se podía tratar. Ahora bien, Rachel P. Mines, autor de Technology of Orgasmo, que era la histeria, el vibrador en las mujeres y la satisfacción sexual, efectivamente hizo un estudio con cierto número de mujeres que presentaban esta histeria de diferentes edades, que iban desde los 30 años hasta los 60 y los 70 años. Algunos creían que por el climaterio y lo que posteriormente era la menopausia, es decir, cuando una mujer deja de tener un sangrado, se pensaba que también por eso tenían esa histeria o esos cambios hormonales, lo que no se explicaban por qué mujeres más jóvenes lo tenían. Lo que posteriormente en esos estudios se dieron cuenta que en la histeria femenina se daba por una insatisfacción, principalmente una insatisfacción sexual. ¿Por qué? Porque no se permitía que la mujer tuviera un placer o que sintiera, únicamente se preocupaba por la satisfacción masculina y no femenina, es decir, que el único que podía sentir era el hombre. Cuando estas mujeres presentaban una sintomatología como la que mencionamos al principio, tenían que acudir con parteras, eran decir, mujeres que se dedicaban al nacimiento de los niños, o algunos médicos especialistas como parteros también, o que estudiaban algunas cuestiones femeninas, que no eran todos. Ahora, bien, en esa manera, cuando estas mujeres tenían esta problemática, lo único que podían hacer para que ellas tuvieran ese placer era que acudieran a un médico, fíjense. No podían ellas autocomplacerse, no tenían permitido ellas explorar su cuerpo, no podían tocarse, es decir, no podían lo que se conoce la palabra como masturbación, es decir, un autoplacer. Entonces tenían que ir con un médico especialista para que ese médico les llevara a cabo cierta exploración y ciertas técnicas para liberar toda esa frustración que tenían. ¿Qué hacía? Bueno, les daba desde masajes pélvicos, tenía que hacer una especie de penetración también con sus dedos, para que de esa manera ellas pudieran, exactamente la exploración, para que de esa manera ellas tuvieran un grado de excitación de tal manera en que su cuerpo se relajara y sacaran ese estrés, en la que venía una lubricación. O también se les mandaban unos baños especiales que eran baños vaginales a propulsión a chorro, para que el chorro llegara tanto a la parte externa como a la parte interna del aparato reproductor femenino, para que supuestamente el agua caliente con algunas soluciones ayudara a la relajación interna de lo que es el cérvix, el útero, las trompas de falopio, y de esa manera, bueno, existiera una relajación. ¿Qué nos dice Freud de eso? Pues es que Freud comenta que esta parte, las mujeres inhiben lo que es la satisfacción y se vuelve en un síntoma, y es la angustia, lo que habíamos dicho, se somatiza. Pero esto tiene que ver mucho con el inconsciente. O sea, por ejemplo, en nuestro inconsciente hay tres, el superior, el yo y el ello. Entonces es de acuerdo a nuestro inconsciente y la forma en la que se coloca el daño que produce esta parte de la histeria, pero que se vuelve neurosis. Entonces todo esto te genera pues la neurosis, la fobia, la angustia, que tiene que ver mucho con esto. Con sí, el superior, el yo el pues sí, el superior es cuando tú reprimes los sentimientos, deseos, necesidades que puedes tener. El ello es lo que tú quisieras hacer, pero no lo haces porque ya lo estás reprimiendo. Todo va como unido a tu inconsciente. Entonces, por ejemplo, con esta parte, hay mujeres que tal vez algunos expertos y algunas personas que saben de esta parte de psicología pueden identificar, ahorita, por ejemplo, socialmente, ¿no? Ahí pasó un fenómeno muy, muy importante, que fue lo del 9 de marzo. Entonces, aquí se habla del feminismo. Pero entonces aquí detrás de esta parte feminista y de apoyar a la mujer,
los casos, hay mucha parte de esto. Entonces, donde ellas reprimen muchas cosas y entonces lo dan a notar como, ¿no? Hay gente que le gusta llamar la atención, estos movimientos hacen esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos movimientos hacen que justifiquen, ¿no? Parte de su lucha y parte del inconsciente y de lo que están transmitiendo. Entonces, hay mujeres muy reprimidas por esta situación. ¿Qué hacen? Pues es la violencia, lo que es llamar la atención, tal vez la forma de vestir, ¿no? O sea, todo esto no solo es como el apoyar a los demás, no. Es detrás de esa situación y de esa acción que pasó, hay mucha parte de la represión. Entonces, explica un poco del superior. Sí, exactamente, eso sí es interesante ver el superior porque muchos no entendemos bien lo que es el superior según lo que es la teoría psicoanalítica de Sigmund Freud. Dice que el yo es una especie de conciencia moral integrada por el yo ideal, lo que la persona quiere ser y el ideal del yo. O sea, es algo que yo sé que yo quiero ser, pero lo reprimo porque de acuerdo a mis costumbres, o sea, y la idea con la que yo crezco, la idea que yo me hice es mala, pero entonces en mi interior es lo que yo quiero hacer, pero no puedo, ¿no? Por la parte social, la parte moral, la parte familiar, no me lo permite. Entonces, se censura porque hay una parte de que se juzga y determina los propios pensamientos y acciones. O sea, nosotros juzgamos con eso que queremos, nuestras acciones y nuestros pensamientos. Entonces, toda esta parte de que nos reprimimos nos lleva a muchas, o sea, es como una telaraña. Entonces, por ejemplo, te lleva a reprimirte, a que tengas fobia, y entonces llegas a este punto, que a lo mejor creen que no es tan difícil, pero es bastante complicado. Entonces, esto es la parte de lo que habla del inconsciente. Porque incluso yo he llegado a leer a Jodorowsky, no sé si ustedes lo han leído o escuchado, que también él lleva a cabo el psicoanálisis, la psicomagia, bueno, algunas otras cuestiones como ya más esotéricas. Él también en algunos ejercicios de psicoanálisis nos habla de esta parte de la histeria y de algunos ejercicios en la histeria femenina. Cuando tiene esa, se reprime en esa manera sexual la mujer, él también habla del yo, del super yo y del ego. Pero Jodorowsky lo maneja como el super yo, que es el positivo, más que el yo es lo negativo y el ego es esa parte donde nos juzgamos a nosotros mismos y juzgamos a otros. Mira, ahorita vamos a ir desglosando un poco lo que significa de cada uno. El ello, el yo. Ya ahorita, por ejemplo, ya se explicó lo que es el yo, ¿no? Entonces vamos con el ello. El ello es la reserva libidinal y agresiva que, guiada por el principio del placer, busca la satisfacción inmediata de los instintos, sea o no permitida esta acción. O sea, eso tiene lo que ver, reprimido. Ajá, lo reprimido, pero tiene que ver mucho con la parte sexual. Entonces, el ello es esa parte, ¿no? Lo sexual que está reprimido, ¿no? Que quieres esa satisfacción inmediata, pero que está... Pero por tu religión, Ajá. por pues el entorno familiar y todo eso hacen que tú lo reprimas de esa manera. De esa manera. Y por ejemplo, el super yo está formado por la asimilación de los patrones morales que rigen la sociedad. Esto va más con las creencias, ¿no? Con la familia, las creencias, o sea, las ideas, puede ser la pareja, lo que sea. Y entonces esta parte del super yo se da desde la infancia. Entonces, por ejemplo, cuando uno va a la parte de la terapia y el psicoanálisis, por eso se maneja mucho lo que viviste en tu infancia, porque de ahí parte todo. Cuando eres adulto, de esta parte de la infancia parte todo, si traes alguna situación parte de la terapia. emocional. Y entonces eso nos ayuda a combatir esta parte de esta histeria femenina. Porque no solo son cambios, o sea, es como ver más allá de lo que sucedió. Esto de la parte del ello se le podría considerar como conciencia moral porque aprueba o rechaza los actos, impulsos y pensamientos. Y por ejemplo, cuando tú quieres algo o lo quieres realizar, lo sientes, después se hace una desaprobación y produce la culpabilidad. Por ejemplo, a lo mejor en la relación sexual, ¿no? Entonces tienes como el placer y todo y después tal vez se siente la culpabilidad, ¿no?
porque entonces sabes que no es correcto de acuerdo a tu creencia y entonces ahí te juzgas, te desapruebas y genera muchas Y empieza la situaciones. culpabilidad. Ujú. ¿Por qué? Porque sentiste. Entonces sí tiene que ver mucho también los usos y costumbres con los que hemos sido criados y que hemos ido desarrollando y que se llevan a cabo estos patrones. Así es. Porque bueno, pues yo estaba checando en esta parte de la histeria, una de las soluciones como inmediatas, pero que no es la solución como para tratarlo ya más de raíz, es el surgimiento. Es aquí cuando surge el primer vibrador o consolador, que antes se conocían como consoladores, ahora se conocen como vibradores. Es decir, es cuando surge el primer juguete sexual, aunque ya existían en la antigüedad desde los egipcios y más, no había tanto avance. Ellos lo veían de otra manera y bueno, ya en términos médicos, ya en este siglo XIX y más hacia acá, bueno, entonces viene ese estudio ya con el psicoanálisis, la sexología, la psicología, la psiquiatría, y se van dando cuenta de estas situaciones. Entonces, ¿qué viene? Bueno, surge el primer vibrador o juguete sexual que únicamente era para tratar a las mujeres que presentaban esa sintomatología de histeria, que no era para todas, únicamente para aquellas mujeres que ya estaban diagnosticadas con eso que se le conocía como enfermedad y que ahora no es enfermedad, sino es un trastorno. Únicamente estas mujeres podían acudir a los médicos que tenían esos aparatos y que de esa manera pues les realizaban cierta estimulación con ellos. Las que también podían acudir a tener este tipo de placer eran mujeres adineradas que pudieran mandar a hacer estos aparatos con carpinteros, con personas que fueran ingenieros o que tuvieran esa habilidad para hacer que un vibrador tuviera pues cierto manejo para que cada mujer, bueno, pues tuviera siempre esa satisfacción. Luego, bueno, en el diagnóstico médico ya para los siglos XX decae esta parte del diagnóstico de la histeria femenina y muchos escritores, bueno, pues lo convierten en cuanto a la psicología como un trastorno de conversión como tal, es decir, a lo que ustedes comentaban, ya no es una enfermedad, sino es un trastorno que se empieza a ver de esta manera desde el psicoanálisis, ¿no? Aquí pues se nombra mucho a Sigmund Freud, a Jean-Martin Charcot, que es del que comentabas, y hay el inventor del juguete sexual. Bueno, en la antigüedad ya existían, como yo les comentaba, desde Egipto existían los primeros consoladores, que pues estaban hechos de materiales de jade y de piedras preciosas. Ya más en la actualidad surge el primer vibrador en 1870 por el Consejo Médico de la Histeria Femenina. No tengo aquí la imagen, pero era un aparato bastante grande que pues llevaba cierta electricidad manual y la cual tenía una especie de tubo, pues sí, con la figura con la forma más o menos de un pene en la punta, para que de esta manera fuera más factible que una mujer pudiera tener una penetración y una estimulación. Posteriormente ha habido muchos cambios en esta parte y bueno, ya existe ahora sí un tanto de diferentes tipos de vibradores y entre otros. Luego, yo estuve estudiando aquí esta parte de la histeria femenina y del orgasmo. Ustedes como terapeutas, tú como psicóloga, cuando una persona
te llega adulta y te dice que se siente insatisfecha en su vida sexual, ¿tú qué terapias le mandas o cómo manejas esa parte? Yo lo podría trabajar como primero el conocimiento de tu placer, que primero te autoexplores. ¿Cómo vas a saber que tienes placer si no te conoces? Creo que lo más importante es conocerse, autoexplorarse y tener satisfacción propia. Fíjate que, por ejemplo, ahorita hay algo de, a pesar de que Sigmund Freud, él estudió las etapas sexuales del ser humano, aquí llega un punto en donde a él le causó como un poco de conflicto porque decía, he aquí la gran incógnita que no he podido resolver, a pesar de mis 30 años de investigación sobre el alma femenina, ¿qué es lo que quiere la mujer? O sea, él no pudo llegar al punto tal vez donde De saber la necesidad por tal vez la represión, ¿no? Entonces le costó como mucho trabajo y a pesar de toda el estudio que hizo y toda la parte del psicoanálisis, no llegó a lo que él tal vez quería hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, él hablaba mucho lo que es en esta parte de la sexualidad, lo que es el placer y la libido, que te lleva a lo que es el orgasmo, a lo que es la sensación, esta parte, ¿no? Entonces, él empezó a estudiar los impulsos sexuales desde la etapa infantil, por eso es un parteaguas para poder saber algún trastorno, lo que es tu Él edad lo dividía infantil. por etapas, Ujú. desde lo anal, lo oral y lo sexual, Ajá. que ya iba de la infancia, la adolescencia y la adultez. Ujú. Ajá, aquí por ejemplo es la etapa infantil, la etapa adulta y la etapa... En la infantil empieza el succionar, el aprender a succionar. Cuando tú estás pequeño y te amamantan, succionas, estás manejando lo que es lo oral. En el anal, pues el control de esfínter, porque aprendes a controlar ese tipo de cosas. Cuando te gana del baño, obviamente tú ya aprendiste a controlar esa etapa, ya supiste lo que es. Por ejemplo, yo que pues he trabajado con la parte de la población de los niños, en esta etapa normalmente de los 4 años a los 12 años, los niños y niñas, ¿sí? Ellos empiezan a explorar, entonces empiezan a sentir tener las sensaciones, ¿sí? Que es para el cuerpo. Entonces luego hay muchas personas que por ejemplo ellos estimulan y entonces llega un punto, desde ahí viene lo que es esta parte de la creencia, ¿no? Que llegas a un punto donde reprimes, porque pues de acuerdo a cada persona, por ejemplo, si ven que un niño se está estimulando, entonces piensan que es malo, lo etiquetan. Entonces incluso dicen muchas palabras, ¿no? Pero etiquetan esta acción. Entonces ya el niño pues ya se siente mal porque pues aunque su necesidad corporal es una, le están diciendo que es malo, ¿no? Porque es malo esta parte de quererse explorar. Entonces por eso hay muchos niños que llegan a la adolescencia con una idea errónea, ¿no? Una idea errónea de lo que esta parte de la edad infantil que tú te tienes que explorar, porque es la etapa, o sea, es la etapa de la etapa sexual, ¿no? O sea, que es lo que debe de ser, ¿no? No es malo ni es bueno, es simplemente el erotismo, ¿no? Es un equilibrio, Freud lo veía como un equilibrio estético-moral en el que intervienen los impulsos no canalizados del deseo y las normas represivas de la autoridad. Vamos a repetir el ello, el superior y el yo. Ajá, o sea, esto va ligado con estas situaciones. Luego, ahora, en esta parte, como dicen, la histeria no solamente es femenina, también hay histeria masculina, pero es más, como que se denota más en las mujeres. Porque nosotras, aparte de esas hormonas que tenemos, que se van desarrollando una vez que tenemos el primer cambio hormonal, y en la adultez existe un cambio hormonal, existe un cambio físico y existe un cambio psicológico, incluso mental. Nosotras como mujeres, la mayoría de las veces maduramos más pronto que un hombre, porque ya tenemos esos ideales como preconcebidos. No me refiero al matrimonio, a los hijos, sino a esa parte de que nosotros vemos algo como ya más estable y la mayoría de los hombres es que el hombre no fantasea lo un poco más,
más, ¿no? Entonces el hombre, como a veces fantasea en diferentes situaciones, él no, tal vez no llega tan pronto a lo que es la madurez, ¿no? Y lo que es pues sí, lo que es sí, o sea, que seas maduro. Entonces, por eso es la diferencia, incluso lo que es el hombre, ¿no? El hombre es menos reprimido por si tiene alguna sensación, es muy normal, ¿no? Sabemos que él se estimula y entonces no se ve mal. Pero entonces si a veces sabes que una mujer se estimula con ciertas situaciones, es como, la mujer no se estimula, o sea, no, de acuerdo a lo que la misma sociedad también como que etiquetamos, y eso se ha creído desde siempre, ¿no? O sea, desde siempre. Ahora, también tenemos que ver, el hombre tiene un grado de excitación más rápido que el de una mujer. Médicamente está comprobado, psicológicamente también está comprobado. Ustedes como pues psicoterapeutas se han dado cuenta que no es el mismo grado de excitación que puede tener un hombre y una mujer. El hombre casi siempre la excitación que tiene es con la vista, porque ellos se excitan muy fácilmente con la vista, visualmente, y obviamente con ese roce que tal vez puede durar 2 minutos, 3 minutos al estimularse ellos mismos, o incluso ver una película de índole pornográfico, ¿no? Sí, o sea, o tan solo con la parte de fantasía, que tiene que ver mucho con el ello, ¿no? Que es el líbido y el placer, pero en la parte de la fantasía, que no tiene tal vez mucho como la proximidad del tocar. Entonces el hombre se rige más por esta parte, ¿no? Y la mujer, no todas, eso obviamente no se puede generalizar, pero la mujer es distinta, ¿no? En algunos aspectos de la mujer, obviamente nuestras zonas erógenas o nuestras zonas sensibles están en diferentes puntos del cuerpo, cuando en la mayoría de los hombres su zona de sensibilidad es el pene. Y en la mujer no, en la mujer hay algunas que tienen una sensibilidad en el oído, en el cuello, en la manera en que se les habla, en algún aroma, en algún roce, en los pechos, en los brazos, en las entrepiernas, ¿no? Y obviamente pues también en la vagina. Entonces todo tiene que ver con esta parte. Cuando una mujer no tiene ese grado de excitación, tanto mental, sentimental, psicológico y físico, obviamente va a venir esta parte de la histeria, porque cuando la mujer te empieza a tener esas sensaciones, para ella, bueno, para el cuerpo humano y en este caso para la mujer, es tanto el grado de satisfacción que siente que desea sentirlo más. Y en el caso contrario de los hombres, algunos me he platicado con ellos, e incluso los médicos, algunos urólogos, comentan que para el cuerpo masculino nada más sienten un grado de excitación que es, pues ya llegué al clímax y ya. Y para ellos es llegué y siguen normal. Mientras que para la mujer no es así. Aparte de que llegar al clímax es mucho más tardado, el grado de excitación, y depende de ese grado, es o la mujer pide más, porque es tanto lo que sintió su cuerpo que se lo está pidiendo como si fuera una especie de droga, o se siente insatisfecha y entonces crea ese episodio traumático. En la antigüedad el orgasmo no era muy bien visto en las mujeres y únicamente en el hombre. Posteriormente, después de Sigmund Freud, vinieron más sucesos y que han estudiado la anatomía del cuerpo humano, con los que han estudiado esta parte del orgasmo femenino. Luego, lo que se conoce como orgasmo o clímax, e incluso se tiene en la actualidad la creencia de que las mujeres, algunas, pueden tener lo que se llama la eyaculación femenina, los squirting, y los orgasmos, que son cosas totalmente distintas. En la antigüedad no se tenía conocimiento de esto, pero sí en la actualidad.
aún es muy juzgada esta parte, porque se cree, y yo he conocido hombres y chicas que tienen ese prejuicio, como bien ustedes decían. Cuando hay un orgasmo hay una lubricación y hay una clase de sensaciones. Esa clase de sensaciones normalmente el cuerpo femenino tiene un temblor y lo que se conoce como el arco, aquí lo tenía, no, perdón, a ver, no, está acá. Hay una parte de la histeria femenina que se conoce como el arco del clímax, y en esta parte hay una sensación, aquí está. En esta parte de la histeria se usa la siguiente, el paroxismo histérico, que es un arco del paroxismo histérico, es decir, cuando se empieza a llegar a un grado de excitación que no te lleva al clímax como tal, pero sí te lleva a tener orgasmos. En este sentido, bueno, pues en la antigüedad se creía que la mujer únicamente debería de tener un orgasmo. Lo cierto es que las mujeres somos totalmente diferentes. Hay mujeres que son multiorgásmicas y hay mujeres que son anorgásmicas, o hay mujeres que únicamente su cuerpo y también psicológicamente ese control que tienen solamente les permite tener un orgasmo en toda la actividad sexual, bueno, cada que la tienen. Ahora bien, en el orgasmo estamos hablando que existe un grado de excitación, se producen cierto tipo de sustancias hormonales como es la oxitocina, estamos hablando de la serotonina, de las endorfinas, que eso produce la felicidad en las mujeres. Cuando hay un orgasmo, normalmente hay un grado de sensación corporal que te permite tener incluso un arqueo en el cuerpo, en el clímax, y un tipo de lubricación. Hay diferentes tipos de lubricaciones que no todos lo conocemos. Porque no conocemos bien el cuerpo humano. Nosotras como mujeres no siempre nos exploramos o no siempre nos preocupamos por conocer qué es lo que nos gusta. Cuando surge esta histeria, entonces se le da más importancia a la mujer. Cuando Sigmund Freud hace este psicoanálisis y muchos psicólogos, entre ellos una psicóloga que también conozco, que tú también conoces, que es Adamaris, por ahí anda la doctora, ella comentaba esa parte, hay que autoconocerse, hay que hacer cierto tipo de tocamientos, exploración. Exactamente, para que tú sepas qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, y de esa manera guiar para que tú tengas una satisfacción. Ahora bien, en los tipos de orgasmos, como yo les comentaba, no solamente es en una relación sexual, tiene que ver mucho con esta parte del comportamiento psicológico, ¿estamos de acuerdo? Porque los orgasmos pueden ser producidos desde que tú haces ejercicio, desde que tú lees un libro, desde que tú comes algún alimento, alguna golosina, te produce cierto placer, cierta satisfacción, y que te puede provocar microorgasmos u orgasmos que pueden ser como sí, porque tú pequeños. elegiste algo que a ti te gusta. O sea, tú estás eligiendo algo, un helado, una paleta, algo que a ti te hace sentir satisfacción. Antes se tenía la idea que nada más existía el orgasmo en la mujer vaginal y clitoriano. Lo cierto es que en la actualidad los tipos de orgasmos son totalmente diferentes. De esa manera, lo que se conoce como histeria, que es esa parte de frustración en una que sale en el clímax, se puede manifestar de diferentes formas. Como bien decías, cuando tú eliges un helado, una comida, incluso una prenda de vestir, te puede causar un grado de excitación y satisfacción. Hay diferentes, en la actualidad se conocen diferentes tipos de orgasmos. Es el vaginal, el clitoriano, lo que se conoce como squirting, o también como eyaculación femenina, el orgasmo incluso
anal, hay mujeres que tienen cierta estimulación que les causa placer. Anteriormente esto se veía mal en las mujeres y que únicamente lo podían llevar a cabo las mujeres que se dedicaban a esta parte del oficio más antiguo. En la actualidad sabemos que ya no es así, que la mujer que tenga un gusto o una satisfacción y que conoce su cuerpo puede obtener placer de esta manera. Ahora bien, después de Sigmund Freud, empiezan a haber estudios médicos, con ginecólogos, con sexólogos de esta parte, estudiar cómo es que una mujer puede liberar todas esas endorfinas, esa serotonina, aparte de hacer ejercicio, aparte de bailar, aparte de sentirse realizada como mujer, la exploración con diferente tipo de, ya sea texturas, con una penetración, con una estimulación, permite que existan diferentes tipos de niveles orgásmicos. Uno de ellos pueden ser orgasmos secos y orgasmos lubricados. Luego, ¿ustedes cómo le explican a la mujer esta parte cuando tiene estas dudas? Ustedes como psicólogas. Ella como psicóloga. Bueno, tú como psicóloga, tú como pedagoga. No, pero ella. Tú como psicóloga, ¿cómo le explicas? ¿Cómo explicarte? Es un tema que sí todavía causa Mucho tabú. tabú. Es complicado. Híjoles. Pues no sé, la verdad es que a mí sí me cuesta un poco todavía. De trabajo. Hablar de un poco de la sexualidad. Es que sí es un tema como Sí, muy... pues es ambiguo. sí. Por ejemplo, a mí, yo una vez estuve presente en una terapia, ¿no? De sexualidad. La verdad, yo nunca había ido a esta terapia de sexualidad y es muy interesante, ¿no? Porque pues las sexólogas son muy abiertas a estos temas. Entonces puedes observar, ¿no? Que no tienen tabúes, ¿no? O sea, ellas saben exactamente de lo que es. Entonces, por ejemplo, para que tú empieces como a averiguar esta parte de lo que es el placer, ¿sí? De lo que es esta parte del placer, te hacen ciertas como estrategias, ¿no? Por ejemplo, algo muy simple con la fruta. Entonces yo observé como esta psicóloga llevaba, por ejemplo, tenían a varias, realmente eran más mujeres que hombres. Entonces, Es que el tabú es más entre nosotros. sí, exactamente, o sea, es muy reprimido entre nosotros, ¿no? Entonces, yo recuerdo que esta psicóloga les puso una venda en los ojos, ¿no? Ujú. Entonces les pone a diferentes frutas Que toquen, exploren y que huelan. Entonces, esta parte les pregunta cuál es su sensación. Entonces ya empiezan a que empiezas percibir. a sentir, a Ajá. disfrutar de Ajá. eso. Y entonces, por ejemplo, ya les empieza, por ejemplo, parten alguna fruta y entonces les empiezan a poner como que en el cuerpo. Entonces ya ya Es solamente... que empieza a juguetear con las sensaciones corporales, con Ajá. tus sentidos. Los sentidos son bien importantes. Pero sí, o sea, si no eres como de una mente muy amplia, esos temas pueden ser muy complicados. Sí, o sea. sí, y entonces, por ejemplo, ella ya, la verdad a mí me gustó mucho eso porque es muy abierto. Entonces te empieza a decir, no, pues mira, empieza a hacer la comparación de un orgasmo con la sensación que tú tienes, ¿no? Por ejemplo, utiliza texturas, o sea, todo esta parte corporal y esta parte sensorial, ¿no? Que tiene que ver mucho con esta parte de la sexualidad. Entonces, la verdad, estuvo muy interesante esa situación porque te lleva a entender lo que es, que a lo mejor no es tan fácil transmitirle, ¿no? Transmitirle a alguien y cómo explicarle esta parte, ¿no? De que no reprimas tus sensaciones, ¿no? Sí, cómo lo llevas a cabo. Entonces, por ejemplo, esta es una estrategia como muy buena para que tú te empieces a entender y te explores, te autoexplores, Te y te conozcas. ¿no? Y que sepas que no es malo y no puedes reprimir esta parte, ¿no? O sea, no puedes como reprimir esta situación. Que claro, que todas las mujeres somos diferentes, o sea, no todas van a sentir lo mismo, No. o sea, no. Y no todas sientes
A lo mejor no tienen sientes, esa satisfacción. A lo mejor sientes, pero no lo vas a decir. Sí, O sea, no, tienes que tabú ser- sigue estando ahí. Ajá, y hay que como que abrirse, ¿no? Y por ejemplo en esta parte, en esta situación que es de la psicóloga al paciente, la psicóloga tiene que buscar esta forma y de acuerdo a la apertura de la paciente, ver cómo puede transmitir, ¿no? O sea, tienes que hacer un plan realmente. Sí, es que son estrategias Ajá. que tienes que ver para poder ayudar a la persona. Para poder como ayudar a la persona y entonces ver cómo lo puedes transmitir para que también esta persona se vaya abriendo, ¿no? Y no vaya como, ay no, es que la doctora me dice esto, ¿no? Y ya no quiera ir tal vez a seguir este tratamiento, entonces no, y por ejemplo, ahorita volviendo a lo que es el psicoanálisis, comentaban que, por ejemplo, la histeria realmente dio origen a lo que es el psicoanálisis, ¿no? Porque entonces no comprendía cómo podían una técnica que llegara como a la parte del inconsciente para que entendieran a la mujer, como dice lo que quiere, o sea, nunca Freud supo realmente qué Sí, quería, se ¿no? descubrieron. Por la represión que es muy fuerte, es muy difícil no vivir con esos tabús, ¿no? Entonces, no solo con la mujer, porque por ejemplo cuando se cataloga mucho, cuando una mujer no tiene un orgasmo, no siente esto, es como Es frígida, ¿no? Ujú. Entonces ya ahí empiezas a catalogar y tú te juzgas y esto, ¿no? Entonces, o sea, no tiene que ser así, ¿no? O sea, tiene que ser de diferente forma, pero te lleva mucho a llegar a este punto. Es que sí tiene que ver mucho esta situación del psicoanálisis para poder tener estas sensaciones corporales como tal. Porque si tú no te haces ese psicoanálisis, si tú no permites ver ese punto traumático, no vas a poder tener esas sensaciones, no vas a poder conocer. Las mujeres no es que sean anorgásmicas, es que en algún punto de sus vidas reprimieron algo que no les permite tener una satisfacción. Puede ser incluso desde los ancestros, desde los abuelos, tatarabuelos, papá, mamá, en este caso de la mamá, que probablemente ella no sintió, incluso desde el útero se lo transmiten al bebé. Eso sí está comprobado científicamente. Sí. O sea, si tú sufres algún pues trastorno en el embarazo, todo lo transmites. Y aunque inconscientemente tú dices, no, mi bebé no le va a pasar nada, ya se lo estás transmitiendo. Sí, la emoción. Y es que el inconsciente, la verdad, es como dicen, la mente es muy poderosa y la mente juega mucho con la persona, ¿no? Entonces, la mente, de veras, el inconsciente juega mucho y hay cosas que tal vez tú reprimes, no lo recuerdas, pero ya de ahí, o sea, ya te limitó. Es que es algo muy chistoso. Por ejemplo, cuando estás embarazada, dices, ay, se me antojó un mango, ¿no? Te lo comes, nace tu bebé y le gusta el mango. O sea, como es muy chistoso, ¿no? O sea, el placer, O sea, desde ya ahí, sintió el desde placer. ahí, ajá, esta parte, ¿no? Que es el placer, la sexualidad, todo es, o sea, somos seres realmente sexuales, ¿no? Así es, desde el Entonces, nacimiento. desde el nacimiento, exacto. Sí, porque estás estimulando todas las partes del cuerpo. Ajá. Inconscientemente ya Ajá. lo haces desde pequeño. O por desde el ejemplo, nacimiento. es como escuchas, ¿no? Mucho el que cuando estaba yo embarazada tenía muchas ganas de vomitar al tener este olor, ¿no? Y entonces a veces resulta que al hijo o la hija, lo que sea, le gusta ese olor o lo rechaza, ¿no? Pero es por esta parte, ¿no? Es esta parte también el inconsciente, de toda esta situación todo sensorial, que sí se olfativa, o sea, tiene que ver mucho esto con los sentidos, o sea, realmente son situaciones sensoriales. Sí, porque incluso, bueno, ya en esta parte, antes no se conocía el término más que el orgasmo o el clímax. Ahora ya se escucha hablar de la eyaculación femenina, que no se escuchaba antes, no se conocía. Antes casi nadie sabía que el clítoris es una especie o es un pene chiquito, ¿sí? Es decir, nosotras como mujeres también tenemos un pene, al igual que un hombre, pero bueno, un hombre está en la parte externa de su cuerpo, tiene otras terminales nerviosas diferentes a las de nosotras. Aquí las terminales nerviosas van entre 8.000 y hasta 8.500 terminales nerviosas, dependiendo del cuerpo femenino.
Por ejemplo, aquí lo que manejan el psicoanálisis es que tanto como hombres y mujeres comparten un mismo fantasma, ¿no? Por ejemplo, ser abandonados, ella en su caso porque no es atractiva y él por su escasa competencia sexual, en este caso a lo mejor por su órgano, ¿no? Entonces se trata de temores compartidos entre hombres y mujeres al no ser amados y no ser correspondidos en esta forma tanto sentimental como sexual, ¿no? Entonces también dice, por ejemplo, los hombres temen a las mujeres, ¿no? Y temen a su sexualidad, o sea, el hombre a la mujer, Mujeres a no ser como mujeres a no empoderadas. ser como el potente, ¿no? Sexualmente, ¿no? Y entonces la mujer no tiene sexualidad, sino que es la mujer no tiene sexualidad, sino que es la sexualidad, o sea, es cierto, ¿no? O sea, nosotros somos sexualmente atractivas, ¿no? Tal vez. Entonces, la sexualidad femenina realmente es un misterio para el hombre y satisfacerla fálicamente es el propósito de cualquiera, ¿no? Y por eso que algunos terminan como frustrados, ¿no? Porque entonces si no ven tal vez una respuesta positiva de la mujer, pues se trauman y se frustran, ¿no? Entonces ahí empiezan, es que es frígida. Y también trauman a la mujer. La histeria masculina. Exacto, o sea, Entonces en este punto, existe la histeria masculina. ajá, exacto, o sea, eso se trata y no es solo de que nosotros estamos como por nuestros órganos, por nuestras hormonas, ¿no? Es realmente parte del inconsciente que te hace histérico, ¿no? O sea, tanto mujer como hombre, el inconsciente te lleva a esta parte de histeria, ¿no? Sí, porque luego, bueno, esta parte, ahora, cuando llegamos al siglo XX, cuando se empieza a hablar de la eyaculación femenina, del orgasmo e incluso del squirting, el orgasmo es una lubricación mínima, que normalmente esa lubricación es interna. Es muy raro que un orgasmo como tal te cree una lubricación externa, casi siempre es interna. La eyaculación femenina es una especie de líquido blancuzco, como si fuera más o menos el esperma, y que sí viene una lubricación externa, que puede ser abundante, a propulsión, a chorro, o incluso muy pequeña, pero se diferencian de la siguiente manera. El orgasmo es una lubricación, es una mucosidad que se da normalmente antes para llegar al clímax. La eyaculación puede ser intermitente, pero el squirting, que es algo más complejo, es un líquido transparente producido por unas glándulas llamadas esquines, que va mezclado con un poco de pipí, pero que no tiene un olor como tal. No es blancuzco, no es color como blancuzco, como leche, porque en la eyaculación femenina sí es blancuzco. Incluso puede ser más o menos como cremoso, el cremoso, y como si fuera como el esperma. Como la nata. Ajá, como la nata. Y el squirting no. El squirting, normalmente se produce un squirting con una estimulación externa, la cual no todas las mujeres las logran, por dos razones. Una, porque sus esquines no están completamente desarrollados y entonces no pueden tener esa segregación de ese líquido. Y la otra es por lo que decían, ese trastorno psicológico que no les permite llegar a esa satisfacción. El orgasmo sí es una satisfacción, pero está comprobado médicamente que no es el clímax total en una mujer. El clímax total de una mujer es llegar a ese squirting, que no es nada sencillo de llegar. En la actualidad, pues del 100% de las mujeres, el 30-35% de las mujeres del total son las que logran tener un squirting o varios squirting dentro de una relación sexual. Es muy complejo llegar, una, porque no están desarrolladas, dos, por algún hecho, algún trastorno psicológico que tengan, y tres, porque el hombre no sabe cómo trabajar esa situación, es decir, no sabe cómo tocar.
y no que sabe cómo estimular. exactamente no la sabe, conoce. no la No, pues conoce. es que, o sea, aunque sea para llegar a ese punto, no es tan fácil como tal vez una relación sexual, ¿no? Tienes que conocer, explorar a tu pareja y todo, ¿no? O sea, Para que ella también pueda sentir la ajá, satisfacción. pero por ejemplo también no, esta parte de la histeria no se relaciona solo con la parte sexual, también se relaciona con la parte afectiva. Según el psicoanálisis, existe tal vez también esta parte del amor histérico y del cariño histérico, que tiende a ser narcisista, en tanto cuanto a el papel importante de la madre, ama al hijo porque es suyo, ¿no? O sea, es de su propiedad, ¿no? Entonces no ama al objeto, sino al amor en sí mismo, o sea, es como una representación, Es ¿no? que ahí ya entra exactamente, el complejo de Edipo y Electra, así Ajá. es, que la hija se puede enamorar del padre y el hijo se puede enamorar de la madre. Ahí entra ese... Esta parte de que no, o sea, es todo un tema, ¿no? Esta parte de la histeria. Entonces, en caso, por ejemplo, en este caso, cuando una persona es como histérica, devalúa a sus parejas o las idealiza de tal modo que se convierte o bien en su esclava o en como en un sueño, ¿no? Entonces, aquí entra, por ejemplo, las situaciones de que no tienes como un buen placer, o sea, muchas cosas, Ahí ¿no? entra el super. Ajá, el super yo, o sea, todo esto va ligado con el psicoanálisis, por ejemplo, los patrones de parejas que tienes, ¿no? O sea, normalmente cuando da el complejo de Edipo y el de Electra, normalmente el de Electra le da a las mujeres y el complejo de Edipo le da Sí, porque a los la hombres. hija es la que se enamora del papá. Ajá, busca, y tal él, vez, ajá, sí, exactamente. busca seguir el patrón de lo que es Exacto, de el lo padre, que es el ¿no? padre. Y por eso busca en las parejas lo que es la similitud de su padre. Así es. Y el complejo de Edipo busca, desde esta parte del psicoanálisis, De la sí, mujer. ajá, de la O mujer, sea, de la madre. de la madre. Ujú. O sea que esta parte de la histeria, pues sí tiene mucho que ver para que se den esta insatisfacción, infidelidades y bueno, todas estas cuestiones. Es que hay que ver más allá. Estos son. Ujú. Hay Porque que ver pues más allá. entonces eso también tiene mucho que ver de esta histeria pues en los hombres, porque también los hombres son histéricos. Aunque no se refiere al órgano del útero como tal, pero sí tienen histeria. Así es. Porque también tienen cambios hormonales. Nosotros como mujeres Cambios tenemos físicos. físicos y hormonales. Nosotros en los cambios físicos y hormonales tenemos el climaterio, tenemos la menopausia y ellos presentan la andropausia. Sí, y otros cambios más. Ahora, a mí, bueno, yo he conocido personas que cuando se habla de esta parte de la sexualidad y del squirting, a algunos hombres les da miedo. Es difícil hablar de estos temas, sí, o sea, tanto sí. como a nosotras como mujeres, tanto a ellos como hombres, el decir, no complazco a mi pareja. O sea, el simple hecho de decir, no la complazco porque no la conozco, no la sé tocar, híjoles, creo que también ese es un tema que es difícil de hablar. Sí, digo, a mí en alguna ocasión me han tocado personas que se han divorciado por esos temas y entre otros amigas que me dicen, oye, es que la sexualidad pasa esto, ¿no? puede ser que nos llevemos bien, podemos conversar, pero en la sexualidad no hacen exactamente, no hacen clic. Por eso es que, bueno, pues ahora existen, anteriormente el vibrador era visto de una manera médica, en la actualidad ya se ve como un juguete u objeto de satisfacción, que no es nada malo, es al contrario, si tú no tienes el placer de tu pareja o de alguien con quien estés conviviendo, la solución más sana de esto, bueno, pues hay varias soluciones. Una, vas a terapia. Dos, terminas con esa relación. Y tres, o aprendes, que esa sería como también una opción, aprender a disfrutarse. Porque exactamente, si no te conoces tú, ¿cómo le vas a decir a tu pareja, tócame de esta manera? Cuando tú no sabes ni siquiera lo que te gusta. Es que de ahí, son muchas cosas, o sea, se derivan muchas cosas. Por ejemplo, aquí Sigmund Freud, ¿no? En su contacto con esta parte de la histeria descubre el camino del inconsciente.
La histeria te crea un deseo insatisfecho, o sea, es algo que tú no puedes lograr, ¿no? En esta parte. Le falta en tanto constitutiva del deseo a través de una demanda con el otro. O sea, si yo no me siento frustrado, si yo no tengo un deseo y si veo que esa persona no tiene un deseo, pues ya te lleva a esto, ¿no? Este punto de la histeria en trato con tanto hombre como mujer. El deseo de la histeria revela la naturaleza general del deseo de ser, del deseo del otro. Es ahí donde a través de la presentación de un caso pretendo ilustrar algunos de los tropiezos de la histeria a través de las preguntas, de las quejas, de la carga de la historia que atormenta en la relación de la pareja, de lo personal y de la madre, que se realizan en torno al deseo, que es el amor, el sexo y a su eterno enigma sobre lo que es la feminidad. Entonces, o sea, esto viene de... O sea, esto sí viene pero también entonces viene del padre y de la madre. Ajá, Porque lo que estoy entendiendo es que la mujer trata de sustituir al padre. O sea, quiere a una pareja pues es que como el son padre. todos los deseos como reprimidos, o sea, y todas esas situaciones, no solo es la sexualidad, sino también tiene esta parte afectiva que tú reprimes, y entonces, o sea, por eso se dan es muy interesante la verdad estos temas, porque desde ahí... Que podrías hacer una segunda. Sí, Fíjate pues, que sí podemos hacer una segunda porque pues, es muy complejo. Sí, es muy complejo. Y en esta parte yo yo sí les digo, hombres no se espanten si su pareja en algún momento pues tiene un squirting o una eyaculación. o no tiene tal o vez no. esta reacción sexual, ¿no? Esta excitación. Ajá. Hay personas que no sienten un grado de excitación tan alto en una relación sexual, pero sí realizar otras actividades como pareja. Como bien decías, una charla o un juego, incluso una lectura erótica o algo visual. Una plática les trae esa satisfacción. No traten de buscar la comparación con el papá, con la mamá o llenar esos espacios, porque también lo que entiendo que es llenar esos huecos del amor materno que les hace falta o del amor paterno que les hace falta, que es lo que nos lleva a la histeria en general, tanto a hombres como mujeres. La histeria femenina no solamente ataca a la mujer, ataca al hombre, Sí, al ser humano. exactamente, a cualquier persona, ya sea hombre o mujer, transgénero y anexos. Ataca, porque al final de cuentas somos individuos, tenemos sensaciones, tenemos hormonas, tenemos manera de pensar, tenemos por ahí sensaciones, y traumas. somos seres humanos, que todo en sí el ser humano necesita esta parte de satisfacción, esta parte de cubrir esas necesidades tanto afectivas como de todo tipo. Entonces, o sea, por el simple hecho de ser un ser humano, vamos a ser, por obvias razones, pues tener esta parte de esta histeria. Sí sería bueno hacer una segunda parte e incluso ver esta parte del trastorno de Edipo y de Electra, porque hay aparte de estos trastornos, hay otros trastornos que tienen que ver mucho con la inmadurez y esta dependencia, porque entiendo que la histeria tiende a esta dependencia y codependencia. Sí, pues sería cuestión de estudiar como un poquito más esos temas, porque ahorita pues, no estamos tan empapadas en esos temas, pero sí haces una segunda versión. Claro que sí, es que bueno, Aquí estamos. yo ya había planeado yo ya tenía el programa, como ustedes lo saben, pero pues el día de hoy me tocó estar aquí, que dieron unas consultas aquí las doctoras, y pues les dije, ¿quieren aparecer? Dijeron, las convencí, dijeron que sí, bueno, pues aquí está, las convencí. Y también puedo decirles que dan una buena terapia, las dos, hacen buenos ejercicios. Yo fui un sujeto de estudio el día de hoy, y la verdad es que puedo decirles que alguna actividad que me hicieron también se relaciona con esta parte, porque, o sea, si te das cuenta esas frustraciones emocionales, psicológicas, sexuales que tienen las personas, que estos test no cualquier psicólogo, psicoanalista los lleva a cabo. Yo conozco muchos psicólogos
que son muy buenos hombres y mujeres. Conozco sexólogos, conozco una tanatóloga y un tanatólogo, pero no me llevaron a cabo el ejercicio al que fui sujeto el día de hoy, porque sí fue como ese conejillo de Indias, y la verdad es que sí tiene, la verdad es que sí tiene toda la veracidad. Y se relaciona mucho con este tema de la histeria, no solamente la histeria femenina, que es en la histeria sexual, Es que sino todas las pruebas que te llevan a determinar qué está pasando en tu inconsciente son muy exactas, ¿no? Porque a lo mejor tú reprimes, no reconoces ciertas cosas. Entonces, cuando te aplican una prueba, es muy exacta. O sea, no puedes engañar porque es una prueba de Solo que es la apertura que tú tengas también. Exacto. Si tú permites que veamos o analicemos ciertas cosas. Pero déjenme decirles que esta prueba que me hicieron, yo he sido conejillo de Indias y por curiosidad y lo que ustedes quieran de muchos doctores, incluso de algunos con los que he hecho programas, para ver cuál es su técnica de estudio. La mayoría de los test psicológicos es el test de sí, no, dibujitos, el test de la lluvia, sí, lo que es el del árbol, el de la casita, pero la técnica que ellas hicieron, yo hasta ahorita, yo no la conocía, lo cierto es que yo no la conocía, pero es un test de colores y la verdad es que la persona, aunque quiera mentir o aunque la persona sea incrédula, el hecho en que tú vas ordenando los colores va teniendo una explicación de tu personalidad, ¿sí? Si eres una persona pasiva o agresiva, denota algo, y este ejercicio que hicieron denota un suceso en específico que la persona puede tener, porque hay muchos psicólogos que te llevan a la niñez, pero probablemente no viene en la niñez, puede venir en diferentes etapas de tu vida. Entonces, este ejercicio la verdad es que yo se los recomiendo, por si algún día quieren una terapia, yo se las recomiendo, la verdad es que dan buena terapia las dos, estimulación temprana, regularización, en autismo, autismo, pues ¿qué más? ejercicios de risoterapia, la yoga. Tenemos varias terapias, no solo psicológicas, sino terapias de lenguaje, de aprendizaje, sensoriales, motrices y terapias de relajación también, que entra lo que es la risoterapia y lo que es la yoga y la parte de la musicoterapia. Entonces todo esto va, te genera, todos estos ejercicios te generan una buena terapia, ¿no? Entonces te integran una buena terapia porque son muchos ámbitos que debes de cubrir para tener una buena atención. Síganos. Así que síganlas. Página. ¿Cuál es su página? Es que yo todavía no Life me... in Colors. Consultoría psicopedagógica, Live in Colors. ¿Y dónde las podemos localizar? Números de teléfono. El teléfono 55 10 45 79 19 y 55 43 07 45 53. Síganos en Facebook. Así que síganlas en Facebook, yo al ratito les paso por ahí la página para que la vean. Vamos a hacer una segunda parte, hay que hablar de este trastorno de Edipo y Electra, que no solamente es la obra de teatro, sino trastornos clínicos, sí, pero trastornos psicológicos y sexuales también. Porque sí, esto de la histeria tiene mucho, muy mucho, amplio, es muy amplio. Y para la otra les pasamos el link de la película. La película está muy Exactamente. Yo por lo mientras voy a ver la serie de Sigmund Freud en Netflix, y los que tengan Netflix sería bueno, si les da curiosidad en esta cuarentena que casi nadie puede salir, que pues la vean esa serie. Yo la voy a ver, pero me comentan que es una serie de un contenido buena, interesante. Cada quien va a tener sus propios criterios, pero pues es que muestra lo que es la historia del psicoanálisis, cómo parte el psicoanálisis. Incluso tú nos hablabas, bueno, tú me hablabas a mí hace unos días de una película, no recuerdo el nombre, del psicoanálisis, que muestra esa parte de neurológica del enamoramiento. Ah, sí, también en Netflix está, ¿cómo se llama? La teoría del amor, creo. O sea, es
esta parte del psicoanálisis. No, es una que se llama, creo que La teoría del amor en Netflix, y te explica que tiene que ver mucha parte cuando tú te enamoras, tienes algún deseo, algún placer, esta parte no solo psicológica, sino también esta parte neurológica, donde el hemisferio, cómo se pintan de acuerdo a los colores. Es muy interesante. Sí, igual, muy si interesante. quieren saber más sobre la histeria, vean el volumen 3 de Freud. Sus obras están muy buenas. Los voy a leer. Sí, Los voy a leer. Sí, la verdad muy es que- interesantes. Freud tenía muchas cosas muy interesantes, solo que pues mucha gente no... Aunque él era narcisista. Sí, pero mucha gente no lo entiende, es que es muy complejo, ¿eh? Sí, es que la verdad él fue el padre del psicoanálisis y parte de muchas cosas, y hay gente que pues él tuvo muchas situaciones, muchos problemas para dar a conocer esa información por las situaciones y las ideologías que en ese momento había. Pero es muy importante, la verdad, por eso la psicología parte de esto del psicoanálisis, ¿no? Sí, yo conozco varios psicólogos que dicen que Sigmund Freud ya es pasado, que eso ya quedó obsoleto, pero lo cierto es que no es cierto. Él, su psicoanálisis y la manera en que él Que escribe... él no se quedaba con lo que le decían, él seguía más. Y él lo investigaba y él lo probaba en personas. Y o sea, sabía que se podía equivocar. Y así sí, nunca se creyó perfecto. Pero Entonces sí, sí, es muy trataba. interesante, ¿eh? Para la otra ya traemos más información. Exactamente. Así que Sobre- pues ya ahora sí ya vamos a despedirnos, pues porque también hay cosas que hacer. Muchísimas gracias a su participación. Sigan su página, de verdad, si necesitan regularización para niños, para lo que sea, terapia para adultos, para niños también. Psicoterapia. Son muy profesionales en su trabajo, dan buen servicio, buena calidad. Yo lo compré, ahora sí, yo soy testigo. Fueron como Sigmund Freud. Una fue Sigmund Freud y la otra fue... ¿Cuál era? Chancrot. Y yo fui su conejillo de India. Tú fuiste la histérica. Yo fui, exactamente, El ejemplo. El caso de yo histeria. fui el ejemplo de la histeria femenina. Es en serio, ¿eh? Yo sí fui ejemplo de la histeria femenina. Tiene que ver con un test de colores que ya, a ver si nos los explican más, un poquito más la siguiente ocasión que podamos tenerlas aquí. Y para que ustedes conozcan esta parte, esto no lo van a encontrar en internet, porque aunque se metan a buscarlo en internet, no le van a entender nada. No, pues es que es una serie de estudiar cómo se interpreta y tan solo también cómo se aplica, ¿no? Porque no solo, o sea, lleva a un Sí, tal vez lo proceso. encuentras en internet. Sí, lo vas a encontrar en internet. Pero Pero no lo van es a bien entender. complicado entenderlo. Sí. Nos llevó, ¿verdad? Sí. Créanme que uno de los colores presentes, y ustedes creo que conocen ese color favorito, he tenido tantas interpretaciones de tarotistas, de psicólogos, de sexólogos, tanatólogos, doctores, libros, etcétera, y ninguno le había atinado esa parte como en el estudio del psicoanálisis de colores en la personalidad, como el que ellas me hicieron, así que por eso sí les digo que la verdad vale mucho la pena la terapia con ellas. Ellas tienen secreto profesional, obviamente, jamás revelan ni los nombres ni nada de los pacientes con nadie por ética profesional. Y vale mucho la pena, así que pues muchísimas gracias a todos ustedes. En un ratito ya lo voy a subir al canal de YouTube para evitar que el señor Facebook por ahí nos quiera bloquear, porque se pone muy especial el señor últimamente. Ya siéntese, señor. Exactamente. Si no se está viendo, ya siéntese. Exactamente. Así que pues muchísimas gracias Muchas a gracias, todos. sí, Mayra. Muchas gracias a las dos. Nos vamos a despedir con esta cancioncita. Muchos la van a ubicar por la película de La Era del Hielo. Ah, sí. No sabes cuál, ¿verdad? Esta. Les voy a dejar esta cancioncita, Ah, sí. que incluso hasta en TikTok la van a encontrar ahí. Yo ya hice un video de TikTok, pero luego les paso ese. Pero esta canción habla sobre
el camino, cómo forjar tu propio camino. Así que pues espero les guste. Reflexiones muy buenas. Sí, de hecho sí. Yo sí me imagino a Diego, es Diego, luego es el trío. Ajá. Es el oso perezoso. Perezoso, el Diego y el mamut. Diego es el dientes de sable. El mamut es Manny. Manny. Manny Y es el el mamut. perezoso, ¿cómo se llama? Ay, no me acuerdo el perezoso, pero tiene mucho que ver y ojalá les guste, puedan reflexionar. Ándale, el manito, Manny Manito. El Manny, era Manny Manito. Manny Manito. Entonces, ojalá les guste, muchas gracias de verdad a todos ustedes. Ojalá y la cuarentena la pasen de lo mejor, tranquilo, que no se contagien sin preocupaciones, que pase pronto para regresar a nuestras actividades normales y pues muchísimas gracias a todos ustedes. Ahora escuchamos. Gracias. Porque la convencí. Es la primera vez que conocen el rostro de mi hermana, pero aparte de fotos, ¿no? Es hermoso, de hecho, por cierto. Así que ya pudieron ver que es la primera participación de ella como tal. Así que pues muchísimas gracias. Y con la psicóloga también que conoce por ahí a la doctora Adamaris. Y que hemos tenido un ejemplo, las tres de la doctora. Y bueno, cada una, pues, cada cual. Yo soy abogada, pero me gusta investigar. Pienso que ahora ya me voy a dedicar a ser historiadora, investigadora, no sé, voy a tener que cambiar de profesión. Psicóloga puede ser, con mi grado de histeria y locura, podría ser, digo, a mí me detectaron que soy narcisista, la verdad, así que vamos a trabajar en eso, pero pues muchísimas gracias, ojalá les guste la canción. Si quieren ver algo gracioso y otra faceta mía, síganme en TikTok también. Por ahí búsquenme con el mismo nombre de mi perfil privado como Fiatusitia Perfumanes. Ahí van a ver mis ridículos que hago. Así que para evitar esa histeria. Sí, no, hay que combatir esa histeria. Así que pues me despido, muchas gracias y nos vemos la siguiente. Bye.